Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de hoy. Hoy es 3 de octubre del 2025 y este programa es Reflexiones en Movimiento, un programa diario que yo hago donde abordo diferentes temas de mi interés y que comparto con ustedes esperando sus opiniones y sugerencias. Bueno, el tema que voy a abordar hoy lo comencé ayer y cada día me temo que va a cobrar cada vez más vigencia, ¿no? Y tiene que ver con lo que vemos y escuchamos en televisión y en las redes sociales. Eh, Cada vez estos medios se están transformando en una herramienta de control social de increíble poder. Primero fue la prensa, luego fue la radio, luego la televisión y ahora es el Internet a través de las redes sociales que conjugan pues los tres más importantes recursos de comunicación, que es la palabra escrita, la palabra hablada y la imagen. Y la imagen en movimiento, el cine. ¿Qué es lo que está pasando? En estos tres medios, escrito, imagen y habla, en el pasado era fácilmente identificable la autoría, o por lo menos el origen de la comunicación. En el caso de la prensa escrita, pues era típico que el autor se anunciara, colocara su nombre al final del escrito. Siempre hubo autores anónimos o escritos con seudónimos, pero eso era básicamente escaso y en ocasiones producto de la represión que en un momento dado pudiera haber habido en relación a los medios de comunicación. Luego vino la radio y la radio estaba manejada por una serie de instituciones que verificaban pues la legitimidad de la señal de origen, y aunque hubo una que otra radio pirata que transmitía sin permiso, la mayoría de las emisoras de radio están reguladas. En otras palabras, se sabe quién es el emisor y el emisor a su vez anuncia al locutor o al periodista o a quien esté siendo el origen de la información que allí se coloca. Era fácilmente descifrable. Con la aparición de la televisión, pues se le dio rostro a todas esas voces y a todos esos escritos. Básicamente, el consumidor de la información podía identificar la cara y las características físicas del autor del contenido que se estaba ofreciendo. Y así, pues, hemos evolucionado con un concepto fundamental, y es que el autor de un contenido es responsable de su contenido. El que habla es responsable de lo que dice, el que escribe es responsable de lo que escribe, y el que toma una fotografía o crea una imagen es responsable de la creación de la imagen. De hecho, en términos de la imagen, desde la época de la pintura, pasando por la caricatura, pasando por la fotografía, los autores creativos de todos esos medios gráficos siempre han firmado o han legitimado el origen de lo que están mostrando con su nombre o algún tipo de seña que indique la propiedad de eso. Y de esa manera, identificando el creador de una obra de comunicación, de una información, uno podía, además de la información,
no solo responsabilizar por la veracidad de lo que estaba escuchando al creador, sino también de alguna manera de saber las posibles inclinaciones de quien estaba creando ese contenido. Si uno veía un artículo inclinado hacia la izquierda, uno veía el autor y de alguna manera uno sabía que ese articulista, que ese escritor tenía esa orientación filosófica. Y lo mismo de la derecha. Y lo mismo en economía, medicina, en todo. Porque lo que estoy hablando no tiene nada que ver nada más con política, es con todo. Cuando usted veía un libro de medicina, estaba escrito por un médico y ese médico era el autor y era el responsable de eso. Y así, a través de la historia del hombre, a pesar de que ha habido muchos documentos anónimos, entre ellos la Biblia, que no sabemos quién la escribió en forma específica, le hemos asignado unos nombres, pero han sido asignados, en realidad nadie sabe quién escribió los evangelios. Debemos concluir entonces que la gran mayoría de los contenidos que la humanidad ha leído, ha escuchado o ha visto, tiene un autor conocido. Y algo más importante para lo que voy a tratar hoy, y es que el autor es otro ser humano, es un ser humano, o un grupo de seres humanos, con los cuales uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero uno sí tiene la garantía de que vino producto de un ser humano que lo escribió, lo dijo, lo fotografió, se fotografió, etc. Cada rostro, cada imagen fue producto de una adquisición de la imagen que se hizo por otro ser humano y de otros seres humanos. Cuando se ven fotos de los indios americanos, de los atletas olímpicos, cuando se ven videos de las grandes actividades deportivas, nadie pone en duda la veracidad de esos acontecimientos porque fueron plasmados para siempre en ese tremendo recurso que es la fotografía y el cine, pues que es la fotografía en movimiento. Y cuando uno escucha una locución de Churchill o del presidente Roosevelt o de cualquier otra persona histórica de la época en que se podía grabar la voz en adelante, uno tampoco cuestiona el origen de ese contenido. Por lo tanto, hay una continuidad entre el creador y su obra, una conexión entre el creador y su obra que los hace inseparables, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa foto? ¿Quién es el responsable de esa película? ¿Quién la dirigió? ¿Quién la fotografió? ¿Cuáles fueron los actores que hicieron la banda sonora? El músico de la película, quién fue el músico que compuso la película, etcétera. Siempre a través de la historia ha habido una conexión entre el humano que creó y la obra. Esta pintura es de Picasso, esta pintura es de Van Gogh, esta es de Rubens, y así nos hemos acostumbrado a que cada cosa que vemos en esos tres medios de comunicación, textual, visual y audible, hay humanos detrás de esa autoría. Pero como les dije, en los últimos 3 años tenemos un nuevo fenómeno que es seres humanos, todavía hay humanos en la ecuación, que usan tecnologías de inteligencia artificial para crear no solo texto, porque eso siempre se ha usado, o audios, porque vamos a estar claros, las grabaciones de conciertos, etcétera,
30, 40 años, todos han utilizado tecnología para mejorar la calidad del audio, mejores micrófonos, sintetizadores de sonido, etcétera, ¿no? O sea que no estoy hablando del uso tecnológico para mejorar la calidad de la tipografía que se lee, de la audiología que se escucha o de la videología que se ve en un programa de televisión. No estoy hablando de eso. No estoy hablando del formato, ni de la calidad del formato. Estoy hablando de la naturaleza del contenido, es decir, del mensaje. Quien lo haya escrito era un hombre, una persona. Quien aparezca en la imagen es una persona o es algo natural, un perro, un gato, un árbol que existe. Es un reflejo de la naturaleza. El atardecer fue así, pasó así, a esa hora en que se tomó la fotografía, ese atardecer aconteció como está ahí. Y había técnicas para hacerlo más brillante, más oscuro, más colorido. Pero la fuente natural del evento estaba allí. En los últimos 2 años, la inteligencia artificial ha incursionado ya en la creación de contenido de texto que no ha escrito un ser humano. No me estoy hablando de un procesador de palabras, no. Textos, artículos, eh, poemas, ideas completas, esquemas, análisis, realizados por completo por la inteligencia artificial sin intervención humana. A veces sin ni siquiera una orden explícita que defina el objetivo, sino escribe un artículo para mi blog de hoy. Fíjense, eso es una petición tan genérica que deja a criterio de la inteligencia artificial escribir lo que le dé la gana. Por lo tanto, lo que se escribe ha tenido prácticamente poco o ninguna entrada humana. Solo la orden de que se escriba algo, cualquier cosa. Lo mismo está pasando con la música. Ahorita es perfectamente posible hacer canciones con o sin voces, con los instrumentos que ustedes quieran, sin que ningún músico interprete los instrumentos, sin que ningún músico escriba la música, sin que ninguna voz cante la canción, etc. Esto nos ha venido asombrando. Sin embargo, la calidad todavía era diferenciable de las cosas que hacemos los humanos. Incluso se pensó pronto, uno distingue cuando un ensayo lo hace un ser humano y cuando lo hace una inteligencia artificial. Curiosamente, la gente que decía eso dice, bueno, porque lo que hacen los humanos tienen algo de errores, tienen errores humanos, tienen ciertas cosas que los hacen imperfectos, como somos los humanos. En cambio, la inteligencia artificial lo hace perfecto y eso la delata. Sí, eso es verdad. Pero eso sí, ella quiere dejarse de delatar. Ella también puede hacer perfectamente artículos muy similares a las imperfecciones que los humanos hacen, ¿no? O sea que la cosa ha progresado enormemente. Hoy hay, y ustedes habrán visto numerosas imágenes que representan rostros extraordinariamente realistas, fotografiados en cualquier estilo que ustedes quieran, de personas que no existen, de animales que no existen, de árboles que no existen, de atardeceres que nunca acontecieron, de salidas de sol que nunca existieron. Entonces, por primera vez el ser humano se encuentra con que los recursos que él tiene para saber cuál es la realidad que lo rodea, qué es lo que lee, lo que escucha y lo que ve, puede no ser real, pero parecerse muchísimo a la realidad. Lo cual lo pone en una enorme disyuntiva.
voy yo a decidir, a educarme, a tener una percepción de la realidad que me ayude a tomar decisiones sin saber qué es real y qué no es real? Es un gran dilema que nunca habíamos tenido. Cuando a alguien se le decía, mira, aquí está una foto de mi casa. Bueno, uno no sabía si era su casa, pero sabía que era una casa y que esa casa existía. De lo contrario, no hubiera podido aparecer ahí. Y cuando se hacía una modificación estética para dibujar o pintar una casa casi real, se veía evidentemente que era algo artificialmente creado. Sin embargo, como dije, los algoritmos de inteligencia artificial multimodal, que es como se le dice a todos esos sistemas que no solamente responden y generan textos, respuestas, sino que también generan imágenes, videos y audio, ha llegado a niveles asombrosos en menos de 2 años. Y lo que me hizo tratar ese tema hoy es que ayer eh, vi, no con sorpresa, pero sí con impacto, lo que a veces algunas personas definen como un hito en una época, en una etapa. Un hito es una marca, un, una cuestión que uno establece para marcar la diferencia entre un antes y un después, si es un hito temporal. Y si es un hito espacial, bueno, la diferencia entre una frontera y otra. Si yo pongo un hito ahí, te digo, de aquí para acá es México y de aquí para allá es Estados Unidos, ese símbolo físico representa la línea de división entre un territorio y otro. Mi casa y tu casa. Y un hito, pues, una verja, una cerca que delimita eso. Y cuando se habla de un hito temporal, es un evento que acontece y que aunque no es el único que pasa, es sumamente impactante como para que la gente lo recuerde. Por ejemplo, la tragedia del acto terrorista del 9/11 fue un hito en la historia de los Estados Unidos, un antes y un después, como lo fue Pearl Harbor, como lo fue la invasión de Normandía, como lo fue la caída del nazismo. O sea, todas esas son cosas, la caída del muro de Berlín, todos esos son eventos que se consideran un hito. Y en este momento, ayer vi algo que pienso que va a ser un hito. Una noticia que ya en el marco del chorro, de la cascada, del manantial de noticias diarias que satura todos los medios de comunicación, que uno no ha terminado de leer, ver o escuchar una noticia de última hora cuando ya hay una más reciente que la que acaban de pasar. No para, una noticia más otra, ya hay un momento en que uno no se da abasto para asimilar lo que está pasando. ¿Mm? Entonces ese hito fue el anuncio de una empresa de inteligencia artificial que ha producido un actor virtual. Ninguna novedad, ya veníamos desde hace varios meses viendo videos de inteligencia artificial con personas que no existen, audios que no son creados por humanos, que no son hablados por humanos, pues. Son creados por humanos por ahora. Y, y videos también. Pero lo que hace eso, lo que hizo esto un hito, es que esta es una empresa que ha producido una actriz virtual gráficamente, físicamente muy atractiva, con una voz muy sensual, impecable. Parece que tiene acento británico. Se las voy a poner aquí en el video para que la vean, porque van a escuchar mucho de esa modelo, de esa nueva modelo. Modelo y actriz. Lo interesante de esto
es que así como los actores se afilian a grupos gremiales que defiendan sus intereses y registran su propiedad intelectual para ser contratados por agencias de publicidad o de producción cinematográfica para actuar, esta compañía dueña de esta actriz virtual, ha solicitado un estatus similar. De nuevo, algo interesante porque significa que ya hay actores virtuales con derechos legales y con recursos que permiten que la empresa dueña de ese actor reciba dinero por las actuaciones que ese actor realiza. En este caso es una actriz. Lo que hace la cosa más interesante es que ya esa actriz ha nombrado sus representantes y ya hay empresas interesadas en contratarla. O sea que para efectos históricos, esta es la primera actriz que ya le está realmente quitando o compitiendo, vamos a no decir quitando, compitiendo con actores humanos por papeles en modelaje, en publicidad o en actores. Pues. Como les dije, no es solamente fotografía y movimientos pequeños, no. Estamos hablando de una actriz que puede desempeñar, según dicen los creadores, cualquier papel. Pero en este caso no es a alguien a quien ellos le piensan cambiar el rostro o el nombre y usarla en un caso para un tipo de película, no. Estamos hablando de una actriz que va a tener, como los actores naturales, su vida profesional, sus películas, sus presentaciones a la prensa, etc. Este actor, esta actriz, va a responder preguntas igual que cualquier ser humano, va a expresar opiniones de todo tipo. Interesante porque pareciera que los dueños no tienen total control sobre lo que la actriz va a decir, sino que la actriz tiene una suerte de lineamientos generales sobre los cuales es posible que ella genere opiniones y posturas que a lo mejor no son consonas con lo que la empresa propietaria podría ser. En otras palabras, es el reemplazo por primera vez no solo de un ser humano, de una profesión y de un rol económico que hasta ahora siempre había sido utilizado y concebido como algo netamente humano. Uno podía cambiar una pala humana por una pala mecánica, un taladrador humano por un taladrador neumático, hidráulico. Pero hasta ahora las ciencias cinematográficas o el arte cinematográfico solo se concebía desde el punto de vista de la participación humana. Personas han dedicado años de entrenamiento y práctica a desarrollar el arte necesario para esto. Entonces ya fue anunciado, no solamente ya fue anunciado, sino que parece que ya ha empezado a circular la publicidad que está haciendo o aumentando el interés del público por ver y conocer a esta actriz virtual. Los que la han visto, los que la han escuchado hablar y moverse, prácticamente ya están enamorados de ella. Parece que es una mujer sumamente atractiva y carismática, muy inteligente. Y la primera pregunta que se está haciendo el mundo es, ¿cómo se entrenó esa actriz? ¿Se copió de alguna otra actriz humana? Sus gestos, palabras, modismos, las formas de pararse y moverse en un momento dado, son una representación técnica de unas o varias actrices
humanas ya existentes y los modelos se copiaron eso. La empresa que la fabricó, que la programó, dice que sí, bueno, que se usaron miles de imágenes y de voces tratando de concebir lo que ellos han realizado, que es el primero de muchos proyectos que van a hacer. Yo imagino que así como la crearon a ellas, irán a crear pronto a su pareja. O sea que en una forma interesante, así como en la creación primero se creó a Eva, a Adán y después a Eva, en la creación digital parece que Eva precede a Adán. Entonces el primer actor no va a ser un actor, sino una actriz con contratos, con participación en películas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no estamos hablando de lo que había en el pasado, que eran caricaturas, dibujos animados. Después de todo, Disney creó el Pato Donald y Dumbo. O sea, no estamos hablando básicamente de personajes de arte gráfica que se les ha dado vida y movimiento. Estamos hablando básicamente de entidades que se comportan, actúan, piensan, hablan y se mueven como humanos. Que ciertamente, pues, el Pato Donald no le estaba quitando el trabajo a ningún pato, de verdad, pero este tipo de modelaje puede en un momento dado reducir el arte humano de la actuación a una competencia injusta. Y la pregunta que se hacen los filósofos ¿es entendible que las tecnologías de inteligencia artificial se usen para aumentar la productividad de las empresas, para hacer autos más rápidos a menos costo, para reemplazar trabajos tediosos que hacen los humanos en contabilidad, en planificación, etcétera, ¿no? Pero también vamos a usar esa tecnología para reemplazar empleos que hasta ahora han sido un reflejo del arte y de la cultura humana. O sea, tan ávidos de usar esa tecnología estamos que ya no nos importa que veamos películas donde nos admiremos de la calidad de la actuación, de la belleza de las personas, de la calidez de su voz, de los matices de su actuación. ¿Será que ya nos importe muy poco que lo que acabamos de ver no sea en realidad un humano, sino sea una inteligencia artificial? Eso está por verse. Eso está por verse. Las conjeturas son muchísimas. La primera va a ser evaluar la legalidad del uso de películas de actores del pasado que fueron usadas para programar las instrucciones de ese algoritmo para crear escenas similares, ¿no? Va a ser algo difícil de probar, a mi juicio, esta es ya mi opinión, porque eso es como que si a un artista que vio a Judy Garland hacer una película y eso la motivó a ser actriz y por muchos años practicó y cultivó el estilo de actuación de Judy Garland, la fueran a acusar de que ella no puede actuar porque está imitando a Judy Garland. No sé, porque si es así, entonces ningún artista podría acusar el hecho de que su trabajo es original. Todo artista es entrenable mental y emocionalmente con el trabajo de otros artistas. De lo contrario, no hubiera escuelas de actuación. En las escuelas de actuación enseñan a la gente a actuar sobre los logros y los modelos de actores anteriores. Hay uno que otro actor que crea su propio estilo, pero ese propio estilo también lo puede crear la inteligencia artificial, ¿no? El hecho de que usted prepare un
un modelo de inteligencia artificial usando, entre otras, a Meryl Streep como modelo para comportamiento de actuación, no le quita el hecho de que la inteligencia artificial pueda introducir elementos que hagan que su actuación, aunque tenga algo de Meryl Streep, no es Meryl Streep, ¿no? Después de todo, la actuación de Meryl Streep pues también tiene algo de muchas otras estrellas que actuaron en el pasado. O sea que esa parte enfrenta grandes problemas a la hora de prohibir la introducción de roles de inteligencia artificial como si fueran personas naturales. ¿Mm? De hecho, es interesante porque la corporación tiene vida propia, independientemente de sus accionistas, y tiene una cantidad de derechos como que si fuera una persona natural. O sea que, de alguna u otra manera, así como usted puede demandar a un individuo, puede demandar a una corporación. Entonces ya existen precedentes legales de una entidad no humana que también tiene derechos y deberes, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa está clara en que es pionera. Ya hay gente interesada en contratar a esta actriz, en hacer contratos de exclusividad. Ya se están preparando los guiones con el uso de la inteligencia artificial. Ya se están preparando los escenarios con el uso de la inteligencia artificial, etc. Y no va a ser Mary Poppins o Chitty Chitty Bang Bang. No van a ser la combinación de muñequitos con actores de verdad, con un maravilloso Dick Van Dyke. No. Van a ser películas donde puede aparecer una Julie Andrews y un Dick Van Dyke que no existen. Tan talentosos, tan hábiles con el baile, tan finos con la voz y el canto, pero que no son humanos. Entonces estamos preparados para la avalancha de contenidos audiovisuales, virtuales, prácticamente indistinguibles de los naturales, de la realidad. Realmente le hemos dedicado algo de reflexión a lo que eso puede significar. No solamente desde el punto de vista económico, sino humano. De decirle a un joven de 18 años que quiere estudiar actuación, mira, olvídate de eso. ¿Mm? Porque si ya el futuro de un joven con entusiasmo por actuar era ya bastante difícil de concebir por la enorme competencia y la poca demanda, en virtud de que hay muchísimos que quieren hacer lo mismo, vivir de la actuación o de la dirección o eso. Ahora la cosa va a ser tremenda, porque ahora no solamente vas a tener que competir con actores humanos tan o más talentosos que tú, sino con actores virtuales, con actores inteligentes, artificialmente creados, que no solamente van a ser en algunos casos mejores que tú, no hay forma de distinguirlos de ti. Ya hay por ahí muchos youtubers que están haciendo programas donde ellos han clonado su imagen, han clonado su voz y aparecen en el programa de ellos, en su episodio, y hablan y conversan y se mueven, y uno jura que está viendo a el creador del contenido y no sabe que lo que está viendo es un avatar artificial, que el creador de contenido, no sé, tenga alguna otra parte disfrutando de las ganancias de su video, mientras el video fue hecho no por él, pues con su talento, pero por ahora con su talento, pero pronto las empresas creadoras de contenido están evaluando seriamente el tener que pagarle a muchos creadores hasta el 40-50% de las ganancias de un video en YouTube, cuando podrían ahorrarse todo ese dinero creando contenido artificial indistinguible del contenido real.
Ayer en un video de YouTube vi unos cuantos muchachos jóvenes que les ha ido muy bien. Uno de ellos hablaba de ganar $250,000 mensuales con sus múltiples canales. Me llamó la atención porque no es un mal sueldo, ¿no? Vamos a suponer que estuviera mintiendo. Vamos a suponer que no fueran $250,000 mensuales, sino $25,000 mensuales, que sí es una cifra, yo creo que más factible de que sea así. $25,000 mensuales. $250,000 al año. Un poco más. Bueno, él mencionaba como parte de su propuesta de interés para su video, el hecho de que ya no es importante aparecer en el video, de que ya no es necesario escribir un gran texto para mencionarlo en el video, que ya no es necesario escribir una canción o una pieza musical para acompañar el video, y que todas las imágenes de apoyo que usted necesite no tiene ni que comprarlas ni que tomarlas usted mismo, porque puede usar la inteligencia artificial para crearlas. O sea que su único trabajo por ahora es activar todos esos procesos, conjugar todos los resultados, el guión, transformar el guión en una cascada de escenas, incorporar a esas escenas una persona que habla, que es generada automáticamente, que puede o no parecerse a usted. En algunos programas ni siquiera es necesario que el narrador se haga presente, sino que está detrás de las imágenes. Y con eso facturar muchísimo dinero entreteniendo a la gente con propuestas de valor como un video de 4 horas para que usted se quede dormido. Por ejemplo, eso fue uno de los proyectos que me pareció más interesante. A lo mejor me voy a abocar también, pues yo sé de mucha gente que se queda dormida viendo mis videos. Entonces yo voy a ver si cambio los títulos y digo, si usted quiere dormirse rápido, siéntese a ver al hombre del triciclo hablando sobre sus reflexiones en movimiento y duérmase rapidito. No se salga del video, quédese ahí, que le garantizo que en menos de 10 minutos está roncando. Bueno, lo cierto es que me llamó mucho la atención porque entonces, ¿cuál es el impacto a la larga de una red mundial, global, de oferta de contenidos? Porque déjeme decirle que también ayer me enteré que ya YouTube superó con creces a Netflix como el mayor distribuidor audiovisual de contenidos en el planeta. Y que a diferencia de lo que yo creía, que era que todo ese contenido se veía típicamente en los teléfonos o en las tabletas, según las cifras que vi ayer, eso solamente para los contenidos cortos. Los contenidos largos la gente los está viendo en los televisores, porque prácticamente no hay un solo televisor moderno que ya no venga con YouTube como parte de uno de sus canales. Hasta las grandes empresas que gastan millones en crear contenidos como Netflix, como Disney, como Paramount, como HBO, están muy preocupadas porque cada vez hay más gente viendo todo lo que necesita en YouTube. Interesante, ¿no? Yo no sabía que la presencia era tan grande a la hora de restarle sintonía a canales que presentan series maravillosas que cuestan millones de dólares para sentarse a verme a mí 2 horas y media pedaleando y hablando. Pero créanme, el fenómeno está pasando. Yo mismo ya varias veces estoy consistentemente viendo un podcast que se los recomiendo, que ahorita está como el más
el de mayor sintonía en el mundo, las grandes personalidades del planeta se matan por que los entreviste este muchacho en Inglaterra. Se llama Diario de un CEO. Esto tiene ya como 15 millones de suscriptores. Lo interesante de sus programas es que son entrevistas de 2 y 3 horas. 3 horas. Hollywood por muchos años se planteó no hacer películas tan largas porque la gente no iba a aguantar 3 horas en un teatro viendo una película. Y sin embargo, ahorita la gente pasa 3 horas no viendo una película, con tiros, con escenografía, con guión, no. Escuchando a 2 personas hablando en conversaciones sumamente interesantes. No les estoy diciendo que tengan la misma sintonía, pero sin lugar a dudas es un fenómeno llamativo que alguien pueda pasar 3 horas escuchando una conversación entre 2 personas. Algo está pasando que está creciendo 2 mercados. El mercado de los contenidos largos de más de 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y los contenidos cortos menos de 1 minuto, ¿no? Donde los cortos deben ser anclados para estimular a la gente a que vea los largos, porque los largos son los que dan dinero, porque los largos es donde se pueden poner más comerciales. En los cortos prácticamente no hay mucho que hacer. Entonces los cortos, como en la industria de Hollywood, son unos trailers corticos que se pasan para que la gente se pesque de curiosidad y vaya a ver el programa completo. Lo cual pronto voy a hacer también. Voy a hacer una serie de cortos con los elementos más importantes de lo que yo digo en esta sesión de 1 hora, para que quien lo escuche se anime a escuchar el cuento completo de 1 hora. Entonces se los digo porque yo creo que si ustedes me están escuchando en esta serie de programas sobre creación de contenido para personas mayores de 50 años, este dato les va a dar mucho interés porque aparentemente esa es la tendencia del mercado. Otra cosa que presentaron en esta reciente jornada de YouTube es que ya los suscriptores no son tan importantes, porque mucha gente se suscribe y no vuelve más nunca al canal. Lo que sí es importante para medir el éxito es el número de clics, o sea, cuánta gente se interesa por lo menos empezar a ver el video y cuál es la retención. ¿Cuál es la retención del programa? Es decir, cuánto tiempo se quedan a ver el programa. O sea, que un programa que ven 5 personas, fíjense esta lógica que se me ocurrió ayer. Si su programa lo ven 1000 personas y lo ven 5 segundos, usted tiene 1000 vistas, pero solo una retención de 5 segundos. La gente entró, lo vio, no le gustó la cara suya y se fue. Eso, si usted lo mide por el número de vistas, va a tener 5000 vistas. Si usted lo mide por la retención, no es mucha. Entonces el algoritmo decide que la gente no tiene mucho interés en lo que usted está diciendo y no se lo muestra a otras personas. Vamos al otro lado. Si usted agarra y en vez de 5000 personas tiene 50, pero las 50 personas se topan todo el programa completo, el 90% del programa lo escuchan, el algoritmo concluye que usted tiene un nicho que no es muy grande, pero que tiene mucho interés en lo que usted está diciendo, pues si no, no hubieran pasado tanto tiempo escuchando el programa. Y entonces busca más gente vinculada a ese tipo de nicho para mostrarle su programa, porque a la empresa de YouTube lo que le interesa es que la gente vea programas y se quede pegado a ver programas, mientras más largos, mejores, porque más facturan ellos en publicidad. Entonces, los canales que tienen muchos suscriptores, porque tienen años ahí, y alguien se suscribió hace 4 años porque vio un programa muy bueno, le dio a suscribirse, pero no le prestó más atención y más nunca ha visto su canal. Está muy bueno, eso le da mucho prestigio a usted, pero eso no le dice al algoritmo qué tan buenos son sus programas. Entonces, ojo con eso,
porque eso significa que usted tiene que hacer programas que no engañen a su potencial televidente con una propuesta de título o de miniatura atractiva para que él haga clic, sino tiene que haber algo después de ese clic que lo retenga, que lo mantenga viendo el programa. Si ustedes de los que se burlan de los televidentes, pensando que usted es un gran vivo, un rolo de vivo, y entonces usted pone una miniatura sumamente atractiva con rostros de personas que no van a aparecer en el video, con un gancho de texto en el título sumamente provocativo, pero que no guarda nada de relación con lo que usted va a decir o va a presentar, bueno, la gente va a entrar, se va a dar cuenta, se va a sentir frustrada y se va a ir. Entonces, lo importante es que usted añada valor y que usted encuentre su nicho. Ahora, todo esto que les acabo de decir, que son daticos importantes, si usted va a desarrollar una estrategia de abrir su canal de YouTube, etcétera, es para prepararlo para que usted, como yo, terminemos entonces claros en que nuestra competencia no va a ser nada más gente más brillante o más habilidosa que nosotros. Va a ser algoritmos de inteligencia artificial que van a ser programas exquisitamente enfocados a perfiles de personas como solo la inteligencia artificial puede hacer eso. Yo estoy tentado a hacer ese experimento, ¿no? A mostrarle todas mis estadísticas de YouTube a una inteligencia artificial y decirle, esto es lo que yo he hecho hasta ahora. ¿Cómo hago yo para que más gente me vea? Y no quiero aparecer en cámara y no quiero escribir más y quiero que tú me hagas todo sobre la base de lo que tú has visto que son programas míos exitosos y los programas que no han sido exitosos. Y a partir de ese momento, pues en teoría, y después les voy a decir por qué yo no lo quiero hacer. A partir de ese momento ustedes van a seguir viendo al doctor Cisnero, pero el que aparece ahí no soy yo. Uno se parece a mí, habla como yo, tiene forma, tiene mi forma, pero no va a ser yo. No va a ser yo. No va a ser donde aparezca, puedo aparecer en París o en Londres, yo no voy a estar ahí tampoco. Mi voz va a estar impecable, así estoy yo muriéndome con una tos en mi casa. Y todo lo que yo diga no va a venir producto de mi cabeza, de mis memorias, de mi inteligencia, no. Va a ser producto de una inteligencia artificial. Y a usted le va a gustar mucho, oiga lo que le digo, a usted le va a gustar mucho ese otro programa mío, porque a usted lo encontró mi inteligencia artificial y ella sabe qué es lo que usted necesita escuchar y ver. Y si ella decide que usted es una persona que quiere ver al doctor Cisnero, pero con 10 años menos, a usted le va a llegar una versión de mi programa donde yo voy a aparecer mucho más joven de lo que en realidad soy. Mucho más delgado, rubio, ojos azules, lo que sea. Todo sintetizado a demanda del cliente. Interesante. Se habla de películas donde, dependiendo del favoritismo de la audiencia, va a haber más o menos sangre, más o menos sexo, más o menos palabras profanas, más o menos romance. O sea que la película que va a haber un grupo de personas va a ser diferente a otras si son grupos diferentes. Una va a estar cargado de escenas románticas y otro va a estar cargado de violencia y de fuego y de sangre. Interesante, ¿no? Todos esos planteamientos. ¿Y por qué se va a poder hacer todo eso, José? Bueno, porque el mercadeo así lo favorece y por otro lado es tan económico sacar 10 versiones del mismo video que teniendo esa posibilidad no tengo la menor duda de que los mercaderes de los medios de comunicación van a decir, bueno, vamos a explorar. Fíjense ahorita, yo estoy enseñando una nueva técnica de YouTube, una nueva tecnología
que me permite a mí poner 3 títulos de programa. Título A, título B y título C. Porque como los títulos son muy importantes para que la gente haga clic, entonces la tecnología le permite poner 3 títulos y el algoritmo va a decidir cuál es el título que más clics le genera. Y sobre la base de esas 3 propuestas, que todavía las hace usted, el algoritmo va a ir buscando su mayor rendimiento. Y pronto, si yo tengo suficientes recursos económicos, y me estoy poniendo yo por cualquiera, usted no va a necesitar tener talento, buena voz, buena imagen, capacidad oratoria. Olvídense de la oratoria, ¿para qué? No necesita mucha oratoria. Si usted necesita un video impecable, y antes tenía que contratar a un actor o un locutor con buena voz y buena presencia que hiciera la propuesta de venta, ahora no va a ser necesario. Ya hay algoritmos de inteligencia artificial que usted le da su foto matón, una foto tomada en su casa de baja calidad, y le dice, quiero que me hagas una foto para mi resumen, para una empresa financiera, y quiero que me des una foto de calidad como para yo presentarla como mi imagen. Y con la porquería de foto que usted se tomó en su casa, el algoritmo le prepara una foto de estudio completa, hecha para convencer al reclutador de que usted es el hombre o la mujer, de que usted es la persona para ese cargo porque miren la apariencia que tiene. Y usted dirá, bueno, pero tarde o temprano se van a dar cuenta. Sí, pero a menos que sea una gran exageración, es un gran avance, porque de lo contrario usted se hubiera tenido que ir a comprar un buen traje que no tiene, hacerse una buena peluquería que no tiene, un buen maquillaje que no tiene y buscarse un excelente fotógrafo que tampoco tiene. Entonces, hacia ese mundo vamos, y mi temor es que nosotros, las personas que celebramos nuestra humanidad, porque hemos crecido entre humanos, hemos competido con humanos, hemos sido derrotados por humanos, amamos estar entre humanos, Cuando cuando empecemos a competir con no humanos, le ganemos a no humanos o nos derroten los no humanos, ¿cómo nos iremos a sentir? Desplazados, inútiles, poca cosa, incapaces. Iremos a celebrar nuestros triunfos transitorios porque sabemos que en la próxima tanda ellos van a ser cada vez mejores mientras nosotros envejecemos y somos menos capaces. Porque todas las personas en todos los dominios tienen una época estelar, el pináculo de su eficiencia, de su belleza, de su talento. Pero tarde o temprano la biología se impone. Tarde o temprano los años caen. Empieza usted a deteriorarse físicamente y mentalmente. Empiezan a olvidarse las cosas. Y empieza el físico a mostrar signos de edad, de envejecimiento. Y entonces la inteligencia artificial no envejece, al contrario, se vuelve mejor con la edad. Entonces, todo esto lo estoy diciendo no para alarmarlos, sino para irlos preparando, porque pronto va a haber un debate mundial sobre hasta dónde dejar llegar la inteligencia artificial. Vamos a dejar que todos nuestros actores, compositores, fotógrafos, cinematografistas, talento artístico desaparezca. Vamos a ir a obras de teatro llenas de animatronics, de robots actuando, porque los actores solo consiguen trabajo en el teatro, porque en el cine las empresas han encontrado mucho más económico contratar actores de IA. Bueno, ese es el final del diálogo de hoy. Diálogo no, del monólogo de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que esto los haga reflexionar, como es la idea de estos programas. Yo seguiré haciendo esto.
No creo que un día de esto me sustituya por un agente de inteligencia artificial pedaleando. Yo lo hago yo mismo porque yo necesito pedalear para mantener mi cuerpo un poco más activo. Y necesito hacer esto espontáneamente, improvisando, para mantener mi mente también activa. Yo no leo, yo dependo enteramente de mi memoria y de mi capacidad de, de espontaneidad y mi capacidad de improvisar. Todo lo que les estoy diciendo es producto de la improvisación durante el pedaleo. He tratado en lo posible de no preparar nada con antemano, de no leer nada, de no crearme la facilidad de decir, ya sé de lo que voy a hablar porque lo leí. No, no, no. José, como nada ganas con hacer pesas con un aparato que te ayude a hacer menos esfuerzo. No, no, no. Si vas a hacer pesas, hazla con pesas de verdad, verdad. Si son 5 libras, son 5 libras. No un aparato que te haga levantar 2 libras como si fueran 5. Bueno, lo mismo pasa con esto. Y creo que mi sugerencia es válida para todos ustedes. Si quieren mantener sus capacidades físicas e intelectuales, hagan el esfuerzo de hacerlas todos los días con los recursos que tienen y no con facilitadores como la inteligencia artificial, porque pronto, si se acostumbran mucho, no van a poder prácticamente hacer nada sin preguntarle a la inteligencia artificial. Como ya hay mucha gente que ha perdido toda capacidad de orientarse cuando manejan, si no tienen el GPS. Hay gente que te pregunta, bueno, ¿y cómo hacían antes sin GPS? Le digo, yo no sé, pero a mí me llevaban a un sitio la primera vez y no se me olvidaba más nunca. Yo no necesitaba sino ir a un sitio una sola vez en mi vida y no más nunca olvidaba dónde estaba. Y no era que iba todos los días, era que a mí me decían, vamos a llevar a casa de la tía fulana. Ah, bueno, yo tenía 3, 4 años que no iba a casa de la tía fulana. Y yo llegaba exactamente como un misil, prácticamente como que si tuviera yo un GPS en la cabeza. Porque como no lo teníamos, desarrollamos esa capacidad de hablar, manejar e ir orientándonos viendo cruces y señales visibles para poder saber dónde estábamos y en qué dirección íbamos. Ahora, como dependemos del aparatico de GPS, eso se ha atrofiado. Y a veces uno está a 3 cuadras de la casa y si no prende el GPS no sabe cómo llegar a su casa. Bueno amigos, muchas gracias y hasta mañana. La semana que viene no hay programa porque voy a estar fuera de viaje. Hasta luego y muchas gracias por su atención. Stop recording.